Si te parece, mi querida Violeta, vamos a pasar ahora con la mesa, con las queridísimas académicas, con la doctora Leticia Calderón, que ya se ve por ahí. Leticia Calderón, ya se ve también Edurne Uriarte e Ingrid Turquelles. Mis queridas, muy buenos días, bienvenidas. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Todo bien, Hola, bien, hola, buenos días. días. Tu- Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. Ujú. Pues queridas, vamos entrándole en materia y vaya que si este fin de semana, pues la doctora Denise Dresser volvió a colocar el tema de las mañaneras y por alguna razón a veces se viraliza lo que ella dice, a veces pues nadie lo toma en cuenta. En fin, son de esas lógicas como funcionan las redes sociales. El punto es que esta intervención de estos comentarios de Denise Dresser pues otra vez generaron por un lado indignación, por otros respaldos, en fin, pues ya sabemos que hay corrientes extremas de un lado y del otro y puntos medios también. Así que, pues me gustaría empezar contigo, mi querida Edurne, para ver esta parte de cuál es tu valoración con respecto, ahora que también has estado ahí muy estudiando mucho pues estos casos y los distintos ángulos que van colocando unos y otros lados sobre la pertinencia de las mañaneras. Se ha hablado mucho, hemos hablado en este y muchos otros programas y muchos otros medios, lo que hay bueno o malo de las mañaneras. Y uno puede identificar, Edurne, claramente cuando pues la gente que simpatiza en extremo con el presidente no es capaz de hacerle, pero ni un milímetro de crítica, o si lo llega a hacer, la matiza así, la pone muy light. Eh, y por el otro lado, pues la gente que pues no para de denostar la defensa que hace el presidente, y ya sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, si algo lo caracteriza, es que es un contragolpeador. Si lo llevamos al ring de boxeo, eh, eh, el presidente López Obrador es un contragolpeador nato. Y así ha quedado de manifiesto en las mañaneras. Este estilo de ser un contragolpeador, pues es el que genera mucha polémica, mucho escozor en quien se siente aludido de manera justa o injusta, o el que no solamente se siente, sino que es directamente aludido de manera justa e injusta. ¿Qué decir? ¿Para qué nos sirven las mañaneras, Sedurne Uriarte? Pues sí, justo gracias a la colaboración con Rompeviento es que he estado escribiendo algunos textos ya del año pasado, justo documentando todo el tema de pues no solo lo que está ocurriendo en el periodismo, sino también con los intelectuales, ¿no? Sí, me parece un fenómeno súper, súper interesante y bueno, para empezar, el golpeteo hacia las mañaneras empezó con el gobierno de AMLO, ¿no? Cada tanto aparecen estas burbujas, estas críticas, estos intentos del INE, cuántas veces no vimos que, no me acuerdo, creo que en 2019 intentaron quitarle a AMLO como un mes para que no pudiera hablar, o sea, está ahí presente. Y lo interesante es que cada vez que alguien intenta tocar la mañanera, estalla todo. Aquí se arma una burbuja, un estallido como el de Denise, como lo que provocó Denise Dresser, ¿no? Y los elementos que va dando Denise justo, pues son bien interesantes porque habla mucho sobre la posición en la que han quedado estos intelectuales en esta nueva arena pública, ¿no? AMLO encontró empleo con los puños para el jab, o sea, AMLO avienta, hoy por ejemplo estuvo hablando del PAN y de Fox en la COFEPRIS y el tema de la despenalización de la marihuana. Entonces, eso también molesta mucho y vamos a intentar ver por qué, por qué, por qué intentan también mandar el mensaje de
los seguidores y en este caso una palabra que me encantó, los seducidos. Esos somos, ¿no? Entonces, justo yo empezaría por preguntar, ¿qué hace que una persona, no un periodista que tiene que levantarse todas las mañanas a escuchar porque es una fuente primaria, pero qué hace que numerosas personas como yo, como muchos otros ciudadanos que nos consideramos obradoristas, qué hace que una persona en el campo diga, me paro temprano a escuchar esto, o cierro mi día escuchando esto? Y ahí hay un tema bien interesante, porque justo estaba pensando en esta respuesta explosiva, y claro, allí AMLO no nada más encontró un foro de diálogo, no nada más encontró un foro para contrarrestar, para dar su punto de vista o para generar este diálogo circular, que ahí también podemos preguntarnos qué tan circular es. Diálogo sí es, no sé qué tan circular. Y también este espacio de formación para la gente, yo creo que es un espacio muy importante. Ahí hemos aprendido de todo, de salud, de ingeniería, de trenes, de aeropuertos, de ecología, todo tipo de temas. Los ciudadanos nos hemos ido metiendo poco a poco en la normatividad de este país, pero lo que sí hay es una relación afectiva muy fuerte entre Andrés Manuel y todo este grupo al que Denise quiere llamar los seducidos. Y esa relación afectiva no es, digamos, ¿cómo decir? No es irracional. Está cargada de muchísimo sentido y de muchísima información y de muchísimo contenido de ese hombre que representa su realidad. Eso por un lado. Y por otro, pues ese papel de los que se quedan fuera, que son las Denise, son los comentócratas de Televisa, de TV Azteca, ¿no? Foro TV, y todas estas personas donde tienes además también nuevas voces. Hay gente que está intentando hacer nuevos análisis y, y les está costando trabajo desde esa cancha encontrar un punto, ¿no? Un punto de neutro, no sé de dónde lo están tratando de buscar, porque justo del otro lado, desde el lado de Andrés Manuel o del obradorismo y quienes apoyan todo este fenómeno, pues sí hay claramente una línea política, una intencionalidad y un intento de crítica también desde ahí, aunque no es siempre tan afortunado. Y voy a cerrar mi intervención con esto, porque justo en uno de esos artículos que escribí, creo que en abril o en mayo, yo decía que antes hubo todo un grupo de intelectuales, ¿no? Ahí tenías a Octavio Paz, tenías a Elena Poniatowska, tenías a Carlos Monsiváis, tenías a Enrique Krause, tenías ahí una mezcla de una comunidad intelectual relativamente autorizada a la crítica, sostenida. Es decir, y yo pienso que lo que pasa con Denise y muchos de estos comentócratas es que formaban parte de esa opinión pública tolerada que llamamos una élite intelectual. Y entonces, allí lo que hay es una relación de poder, relación con el poder. Y cuando esto cambia, ellos quedan fuera, están peleando por su lugar, pero también estamos teniendo nuevos personajes. Y desde la mañanera también podemos ver algo delicado, además de todos los beneficios que tiene, y es cómo se van formando estas nuevas críticas autorizadas. Porque por un lado, todos pueden hablar, a diferencia de los gobiernos anteriores. Rompeviento puede hablar, Sin Censura puede hablar, Televisa puede hablar, Aristegui puede hablar, pero no todos están realmente convocados a la mañanera. Hay una crítica que poco a poco se empieza a construir como una crítica autorizada. Y ese es el reto que yo le vería, digamos, a la mañanera frente a todos los beneficios que creo que tiene.
Esos son los puntos que plantearía. Muchas gracias, querida Edurne. Pues es un tema bien, bien importante. Realmente nos hemos hecho la pregunta, ¿qué hubiera pasado en este gobierno si no existieran las mañaneras? ¿No? Esa es una pregunta que se ha hecho permanentemente. Y bueno, querida Leti, pues hemos visto incluso en América Latina varios golpes de Estado, varios que se han ido incluso fraguando desde estos medios corporativos, medios de comunicación. Y bueno, acá que insistimos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con estos medios si no existiera este espacio? Y bueno, ¿y cuál es la función política que tú estarías dándole a este espacio que es diario prácticamente, se interrumpe muy poquitas veces al año? ¿Cuál sería esta función política y para quién es funcional y para quién no, querida Leti? Buenos días, pues miren, yo creo que de entrada habría, nada más quisiera regresar un poquito al tema de la doctora Derecer, porque yo siento que está sobrevalorada y que muchas veces justamente nosotros le damos más aire, ¿no? Claro, es lo interesante y ahí es donde me conecto mucho con lo que dice Durme, pues lo interesante es que lo que logra provocar es más allá de su comentario y claro, canaliza las fobias, las filias, los gustos, los disgustos de todo mundo, pero al final ha sido un gran elemento para la 4T, porque sus comentarios han permitido que se den estos debates, que se ponga en la mesa este tipo de temas. Y yo me acuerdo mucho, ustedes van a recordarlo conmigo también, aquella escena donde estaban, me parece que en el ITAM, ella y estaba Zoe Robledo y Gabriela Cuevas. Estaban dando alguna conferencia y ellos empezaron a platicar entre ellos un poquito porque eran compañeros de generación o algo así como, oye, como que ya te has visto a no sé quién, y ella los empezó a callar. Bueno, ¿no? El reflejo de maestra, de mamá, de a ver, orden aquí, por favor. Y fue, digo, se volvió viral en su momento, y eso me recuerda a esta misma actitud les digo, de cuando uno quiere que se calle todo el mundo para que escuche, pero no se aguantó. Entonces, realmente creo que ella es eso. Y que al final de cuentas, lo que ella refleja, otra vez, no solo ella, sino es como esta irrelevancia en términos de que lo dice y lo que provoca es lo que importa, pero no en realidad de que lo diga o no lo diga ella, porque pues, ¿qué le vas a discutir? Si ella no quiere opinar o no quiere ver las mañaneras, realmente es como, pues, ¿por qué las ve? No está obligada a verlas, nadie tiene que verlas. De hecho, pues digo, muchas veces entiende que ella está trabajando ya, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que es muy claro ya a estas alturas, no solamente de México, sino diría yo el mundo entero, pero especialmente estos países donde hemos tenido cierto tipo de transiciones, de modelos muy, muy rígidos, muy cerrados, donde este tema de los medios de comunicación como el aparato de poder a partir del cual se expresan las oligarquías e inciden las oligarquías, y hay todo este golpeteo para cierto tipo de gobiernos, pues, digo, obviamente progresistas, pero lo hemos visto repetido en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Brasil. Bueno, en Brasil fue una cosa impresionante y está volviendo a hacerla. En España, sabemos muy bien que este esfuerzo que están encabezando un grupo ahí muy interesante, ¿no? De jóvenes liderados, obviamente, por quien que ha estado en la política hace mucho tiempo también, pero de manera interesante e importante, en la claridad de que estamos frente a un mecanismo que no es ni fortuito ni casual. Y ahí, bueno, las mañaneras sí están muy hechas al estilo del presidente López Obrador. Una, porque él tiene esa capacidad física que a estas alturas me da tanto coraje cuando alguien dice, ay, no es cierto. O sea, por favor, nada más levantarte todos los días con ese orden y esa disciplina, pues la verdad, uno lo hace y llegas el viernes ya tirándote como puedes, ¿no? Ya te levantas casi en automático. Entonces, sí me parece que eso tiene que ver con su estilo. Y eso no necesariamente implica cómo se va a dar, cómo se va a repetir. No es adecuado necesariamente a cada uno, ¿no? Yo no sé cómo podrá ser con nuestro siguiente presidente, pero sí me parece que es la clave. Es decir, la comunicación como un elemento para contrastar no solamente la otra comunicación, sino poner en la mesa estos debates. Y te insisto, hay gente que ha ayudado muchísimo a la causa, a poner los temas en el debate y permitirnos hablarlos. Entonces, la mañanera, obvio, ¿qué hubiera pasado sin la mañanera? Pues hubiera habido otro mecanismo.
porque no solamente porque está gobernando López Obrador como presidente, sino porque justamente creo yo que este gobierno, y bueno, también estamos hablando de un presidente que cuánto tiempo también estuvo en una carrera política importante y como jefe de gobierno también tuvo mañaneras. Pero insisto, sí es su estilo personal de gobernar, ahí sí que vamos a llevarlo a los clásicos, pero hay que entender que es ese el mecanismo a partir del cual se puede hacer este juego y no dejar pasar una sola. Efectivamente, ¿qué les molesta de las mañaneras? Pues es obvio, si mencionan a alguien con nombre y apellido, pues uno sí estarías así como aterrorizada, ¿no? Porque en cadena nacional y además, efectivamente, lo oye una cantidad de gente que a lo mejor ni ubica. Sí creo que estamos, y nosotros caemos también en ese juego, digo, sin lugar a dudas, que sobrevaloramos mucho el espacio de las redes sociales. Francamente, es un mundillo y la cantidad de bots y la cantidad de cosas tontas que se dicen, podríamos ponerlas en un punto en el cual también es parte de ese golpeteo que no tendríamos que tomar tan en cuenta, salvo cuando entran este tipo de debates que se ponen buenos. Entonces, ¿qué pasaría si no está la mañanera? Estaría otro mecanismo. ¿Qué está pasando en otros países? Por ejemplo, ahora mismo Lula en Brasil ya entendió y aprendió, y me parece, Ingrid, ahora tú lo comentarás, pero que en Chile es parte del problema que ha habido, que no ha habido un contraste en términos de medios de comunicación y son muy fuertes y hay que entender por qué. No voy a extender ya más, pero esta parte en la cual cómo se construyen los prestigios a partir de la idea pública que tenemos de que quien aparece en la tele, ¿no? En la tele, digo, ya esto las redes sociales entra a ponerlo, a desequilibrar eso, pero se construye todo un prestigio, toda una idea de que ese que está ahí por algo estará, ¿no? Entonces, te vi en la tele y estaba bien, estaba mal lo que dije, no, te vi, porque esa es una construcción que se ha generado a lo largo de muchísimo tiempo y que al final de cuentas es la que les ha dado esta cobertura a muchos de estos que hoy, pues obviamente, no solamente se vuelven irrelevantes porque lo que dicen, pues contrasta o está diciéndose a la misma hora que está hablando el presidente, sino que además realmente ya sus opiniones les digo, salvo joyas como esta que nos las ponen en la mesa, pues no importan, porque ahorita mismo, si lo que puedan decir del servicio público médico en este país, por ejemplo, pues viene un López Gatell y te explica con una claridad, digo que ese es un caso aparte también, con una claridad impresionante, un tema que nos preocupa a todos y que es el de las adicciones. Y sin moralismos, ¿eh? A mí me impresiona eso, o sea, digo, por poner un ejemplo. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar, la construcción de una alternativa al estilo de quien al final tiene la pauta para decir cómo, si es al estilo o se hará como parece que podría ocurrir en Brasil, cada semana un tipo de informe, un jugueteo ahí en términos de intercambiar la información, pero lo que sí creo que ya aprendimos y tenemos que hacer lo nuestro es no dejar pasar una sola de las mentiras, porque como decía hoy López Obrador, ¿de dónde sale el dinero? Y pues agárrate, porque entonces echa media hora, ¿no? Pues digamos, contrarrestar o ir atacando el tema de la corrupción. Y cualquiera puede decir, no es cierto, es que yo sé que hay, bueno, pero él genera un discurso en el cual va acotando y construyendo también ese mensaje que todos podemos decir, me parece, no me parece, lo que tú quieras, pero coincidimos. Todos sabemos que en este país hoy hay un recurso diferente, pero que también la corrupción ha sido el sello de la casa hace muchísimo tiempo y es convincente el argumento. Entonces, creo que vamos a avanzar en ese esquema sin lugar a dudas y lo ultimito, e insisto, gracias perfiles como Dresser o estos señores en poner estos temas, se vuelven virales, cotorreo, lo que tú quieras, pero nos permiten discutirlo amplia y abiertamente. Gracias, mi querida Leticia, la doctora Ingrucha, mi querida Ingrid Turquelles. Ingrid, déjame lo coloco desde dos ángulos el tema. Uno es este tuit que precisamente publicaste ayer, me parece, si lo puedes poner, Leonardo, y que dice, si hay algo que le molesta a la oposición de las mañaneras, es que al fin se encontró una fórmula para detener los ataques de los medios y arrebatarles la agenda.
Mucho tienen que aprender los presidentes de otros países de esta estrategia. No hay peor enemigo de la izquierda que los medios hegemónicos. Un punto que colocabas el día de ayer en tu cuenta de Twitter, y le pongo el contraste también, señalando esto que nos colocaba ahorita también muy interesante nuestra querida Edurne, la crítica autorizada que pareciera que luego hay dentro de la mañanera. Entonces, ¿cuáles son desde estos dos ángulos que me parecen súper interesantes? Pues a ver cuál es tu valoración, tu análisis. Sí, bueno, de hecho, esa postura es la que yo tengo respecto de la mañanera, la que manifesté ahí en Twitter, porque lo estoy viendo desde un punto de vista como saliéndome de lo estrictamente local mexicano, ¿no? Lo estoy viendo como desde un análisis mucho más latinoamericano y también porque, bueno, soy chilena, entonces puedo comparar lo que ocurre en Chile y lo que ocurre acá. Y por eso también puedo valorar ciertas cosas que quizás se sienten a exceso acá en México, pero que desde afuera se ven como algo necesario. Y en ese sentido yo posteo eso y después mi otro tweet es emplazando a Boric, y de hecho lo arrobo, ojalá que me lea, diciendo, oye, esto es lo que falta en Chile, esto es lo que no se ha hecho y por eso estamos como estamos, que no podemos estar peor, ¿eh? Les paso el dato, Chile en este minuto está en su peor momento, del peor momento, totalmente facho, militarizado, se acaban de votar unas leyes que permiten a la policía hacer lo que quieran, pasar por encima de la gente, estamos lo peor que podríamos estar en este momento. Y yo creo que mucho de eso, de nuestra situación chilena, tiene que ver con un tema comunicacional. Y es un poco lo que le ha pasado a tantos gobiernos latinoamericanos que han sido derrocados por el lawfare. Estoy pensando en el binomio Lula-Dilma o también lo que ocurre en Perú en este momento, donde todos estos golpes blandos, lawfare es el concepto como específico, que habla de ataques a líderes de la izquierda a partir de ciertos mecanismos que son de guerra pero blandos. En esos mecanismos se usa mucho el Poder Judicial, pero quien realmente permite esa plataforma de acusaciones son los medios de comunicación, porque las derechas encontraron que era una muy buena manera para votar estos líderes el desacreditarlos. Y el desacreditarlos desde algo que socialmente es muy mal visto, que tiene que ver con la corrupción. Entonces, si tú señalas a un líder de que es corrupto, de que su familia ha sido corrupta o lo que sea, ¿no? O que tenga cualquier tipo de relación corrupta, eso en la opinión pública siempre genera un rechazo inmediato. Y si los medios ayudan a amplificar eso, ya tienes la plataforma para el golpe blando, ¿no? Así han jugado en Latinoamérica en todo este tiempo, lo seguimos viendo. Yo he visto cómo el gobierno de Petro le ha costado muchísimo, porque Petro está tratando también de lidiar con todo este tsunami de medios hegemónicos que están todos los días atacándolo permanentemente y también apelando a esta corrupción inventada. Y le pasa a Petro, le pasa a Lula, que bien Leti decía, ahora Lula ya se dio cuenta de que no puede uno permitir que la información esté totalmente manejada por los medios hegemónicos, que son los medios que tienen que ver con los poderes económicos, no solamente políticos. Entonces, bueno, acá en México en particular, yo siento que se ha encontrado una fórmula que es una muy buena fórmula, y podemos hablar de los excesos, como bien lo ponías, Ernesto, en el sentido de, bueno, sí, claro, obviamente hay un exceso en esta información y hay críticas y hay a veces ataques y hay a veces elementos que sí son excesivos, como esto del quién es quién, y también podemos discutir de eso, pero a la larga lo que permite la mañanera es controlar la agenda, que yo creo que es fundamental. Poner la agenda, porque si tú no pones la agenda, digamos, de manera como específica, ¿cierto? Todos los días te la van a arrebatar los medios hegemónicos y los medios van a poner la suya, y la suya va a ser siempre lo malo que ha hecho este gobierno, lo preocupante que es no sé qué tema, la violencia que resulta que la inventó AMLO, ¿cierto? Y él trajo la violencia, no había aquí nada, este era un reducto de paz y serenidad, era un paraíso terrenal antes de que llegara AMLO. Entonces, ellos van a plantear esa narrativa, ¿no? De que toda la violencia, de que todo lo que está mal y la corrupción y todo viene de este gobierno, y le van a estar golpe y golpe. ¿Qué es lo que ha logrado el presidente? Darle la vuelta, pues, él poner la agenda. Entonces, están todos los medios, un poco, y a mí me encanta verlos, bien desesperados, tratando de responder a la agenda que el presidente pone, porque no hay ningún medio que no pueda que no hable de la mañanera.
O sea, es como la gran fuente de información y cuando los medios tienen que ver ya cuál va a ser la información del día o de qué vamos a hablar hoy, tienen que partir viendo la mañanera, lo siento mucho, ¿no? Y tienen que hablar de lo que el presidente habla. Entonces él hace lo que quiere y los maneja a su gusto. A mí me gusta mucho ver eso, porque realmente yo he visto lo que pasa cuando no se hace eso, que los medios se te vienen encima. Entonces, bueno, en ese sentido yo estoy muy de acuerdo con un tuit que posteó Julio Astillero, que no es un tuit, en realidad es una columna que publicó en La Jornada, donde él habla un poco de esto mismo, ¿no? De qué significa la mañanera, y él lo ve como un acto de legítima defensa, ¿ya? Y a mí me gusta cómo lo plantea él, porque no es de ataque, es de defensa, porque literalmente si ponemos en una balanza el poder de los medios hegemónicos y el poder de los medios públicos, seguramente vamos a ver que está totalmente, ¿verdad? Desbalanceado, ¿no? Es lógico que está desbalanceado. Entonces, es una defensa más bien, donde además el presidente renuncia, esto dice Julio Astillero, renuncia a utilizar medios comerciales, ¿verdad? O sea, en vez de estar manejando la información a través de los medios que ya existen, más bien lo que hace es buscar otra lógica, que no tiene que ver con el tema de medios de comunicación, porque la mañanera es otra cosa, ¿verdad? Que la gente ha tratado de definir y ahí dicen que es una misa, dicen que es no sé qué cosa, pero claro, no tiene una forma concreta de medio de comunicación y eso también es sumamente interesante porque no estás jugando con el mismo elemento, ¿no? Dejas a los medios como en otra parte, como en otra lógica. Entonces sí, es un contrapeso, yo lo veo así, a grupos de poder, ¿verdad? Que pierden el 2018 y que están bastante desesperados, a golpeteos, porque además sí, claro, podemos decir, la mañanera es muy excesiva en muchas cosas. Bueno, los invito a leer los medios hegemónicos, a ver si no son excesivos, porque las cosas que uno lee además de ser descalificaciones brutales, con un montón de adjetivos calificativos, que el presidente es lo peor y ojalá se muera y ojalá lo derroquen y qué sé yo, y dicen cosas que realmente uno dice cuáles son los límites de la libertad de expresión aquí. Eh, por supuesto que hay excesos de los dos lados, ¿no? Sobre todo porque estamos en un momento político muy importante. Recordemos que vienen elecciones y esta oposición que está moralmente derrotada y frustrada, y yo siento que el tuit de la Dresser es muy desde la frustración y desde la desesperación, como ya no pudimos hacer nada, ya, ¿qué más puedo hacer contra esta 4T, digamos, que me arrebata incluso los temas de conversación, ¿no? Y claro que uno puede hacer críticas, y yo creo que aquí viene el otro lado, ¿no? En el sentido de lo mismo plantea Julio Astillero, pero lo podemos plantear acá, hay fallas y hay excesos, por supuesto, como en toda cosa, ¿no? O sea, raro sería que fuera perfecta la mañanera, yo no esperaría eso. Y claro, las fallas y excesos vienen a veces por instalar, o ciertas formas, diría yo, son más formas que le molesta mucho a la gente. El presidente a veces viene irónico, a veces viene sarcástico en sus respuestas, ¿no? Es muy directo, que a mí me gusta eso, hay gente que no le gusta, pero les dice, bueno, ¿usted de dónde viene que me está preguntando eso? Ah, viene de proceso. Ah, ya, bueno, que les vaya bien con la quiebra, hasta luego. Esa cosa que hace él, que claro, a mucha gente le molesta, en el fondo igual es una forma directa, a mí me parece, ¿no? No andar con cosas como por los lados, sino que decirle directamente lo que opina a la gente que le pregunta. A mí me parece que un exceso son todos estos periodistas que van a la mañanera como, presidente, ¿cómo amaneció hoy? Lo amamos. Ya, y eso no es una pregunta, ¿no? Eso, eso me parece un poco excesivo. Y también no me parece un exceso porque Julio Astillero critica un poco más el tema del quién es quién. Yo soy menos crítica. Yo siento que quizás es un buen ejercicio, pero que está muy mal ejecutado. O sea, la verdad me parece que esta chica que está a cargo no lo hace bien, hay que decirlo. No lee de corrido y eso genera como eh, complicaciones, se nota que improvisa mucho y además la narrativa no está bien articulada, es muy emocional. Yo siento que es muy de adjetivo calificativo. Debiera ser algo más neutro, porque es re fácil mostrar públicamente la forma en cómo los medios instalan las fake news. Yo creo que eso no es muy difícil de hacer, la verdad, porque están en todos lados. Entonces podría ser un ejercicio mucho más medido, ¿cierto? Con menos intención burlesca, digamos, más objetivo, más miren esto, miren lo otro, y creo que incluso se podría tomar más en serio, ¿no? También una crítica que se le puede hacer al gobierno en ese sentido es que tenemos a la mañanera, pero la agencia de noticias que está ahí parada hace años, Notimex,
que no ha sido utilizada, que más bien está en un estado sumamente cuestionable. No me voy a meter porque me puede llegar un golpeteo ahí de los señores Sevilla y compañía, y me da miedo, no quiero meterme ahí. Pero sí uno pudiera decir, o sea, tienen Notimex y no lo han utilizado, o sea, ahí tienen un recurso muy valioso. ¿Y qué es lo que le falta a Latinoamérica en el fondo? Yo siento, porque este es un ejercicio nacional que es muy bueno, ¿verdad? Es un buen ejercicio nacional, aun cuando sea excesivo, para contrarrestar y evitar que la derecha tome la narrativa, pero sí falta algo más latinoamericano. Yo ahí siento que todavía no hemos logrado consolidar redes de comunicación, medios o lo que sea, ¿no? Que pudiera conectar las distintas izquierdas del continente y no quedaran al desamparo absoluto. Y tenemos, por supuesto, Telesur, que es lo que va quedando. Antes teníamos RT, que incluso, imagínense que los rusos nos tuvieron que venir a poner un medio de comunicación de izquierda aquí en Latinoamérica porque nosotros no somos capaces y ahora que está la guerra ya ni siquiera existe, ¿no? Y eso lo encuentro bien complicado porque no hay esta comunicación a nivel latinoamericano que pudiera enfrentar a las derechas como más, de manera más continental. Y claro, en ese sentido uno piensa, bueno, sería bueno que hubieran fórmulas. Y finalmente esto de las mañaneras no es algo nuevo. Y ahí estuvieron debatiendo en mi post de Twitter dos personas, pues fue bien directivo porque competían de quién lo hizo primero, si fue Chávez o si fue AMLO. Son ejercicios distintos. Chávez lo hizo en el 99 con el aló presidente, AMLO lo empieza a hacer el 2000 cuando es jefe de gobierno. Son diferentes. El ejercicio del presidente es diario, ¿no? Todos los días, etcétera, y el aló presidente era, creo, semanal, pero son ejercicios similares en el sentido de instalar narrativas desde el poder donde se pudiera contrarrestar, porque eso es al final contrarrestar todos estos ataques permanentes 24/7 de estos opositores desesperados, ¿no? Lo dejo ahí. Muchas gracias, querida Ingrid. Querida Edurne, esta pregunta que le hacía hace ratito a Leti de que qué hubiera pasado en este gobierno era en el sentido, ella contestó, me parece muy, muy interesante, dando elementos de, bueno, políticos, pero yo quisiera hacerte una pregunta que va en el sentido de la parte de esto que llamamos incluso la gobernanza, ¿no? O sea, de qué hubiera pasado en este sentido si no hubieran existido este espacio, o sea, el gobierno se hubiera podido mantener como se ha mantenido ahora o hubiera habido otro tipo de gobierno. Esa es una duda que, o sea, lo hubieran dejado gobernar al presidente sin este espacio, eso por un lado. Y por otro, ¿tú cómo evalúas esta parte que vivimos, pues muchas veces cuando estamos atravesando conflictos muy, muy intensos en el país? Y bueno, vienen esta parte de las anécdotas históricas del presidente, las canciones que también han tenido cierta función en la mañanera, ¿no? Y que de repente sí, estamos viviendo algo muy fuerte y él pone una canción, ¿no? También eso tiene una función y eso se puede leer de múltiples maneras. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, querida Edurne? Sí, yo lo primero es que sí coincido tanto con Leti como con Ingrid. Eh, yo creo que AMLO difícilmente hubiera podido gobernar, hubiera podido lograr lo poco o mucho que ha logrado. De por sí ha sido complicado. Sí creo que la mañanera ha sido un muro, un muro de contención, porque justo toda la oposición está todos los días también allá afuera, en los medios de comunicación. Está todos los días. Entonces AMLO encontró un lugar para estar todos los días también. Y lo hizo desde, digamos, su propia naturaleza, ¿no? Si su política la empezó a hacer caminando y conociendo los municipios y recorriendo los sentimientos de la nación, digamos, o cómo lo interpreta él, esos sentimientos de la nación y cómo se los ha apropiado, lo cierto es que también todo eso va de regreso a través de la mañanera, por eso es un diálogo y también es un diálogo afectivo. Yo creo que esa parte del afecto es bien interesante porque es astuto, ¿no? No es nada más
les voy a poner canciones bonitas. Las canciones yo creo que también operan en esa misma relación que establece con la ciudadanía, en el reconocimiento de la condición de todos, ¿no? No diría nada más sobre las canciones porque me parece también un tema bien interesante en el que no he profundizado mucho, pero sí diría que la mañanera es, por un lado, ese espacio de contención donde AMLO sabe perfectamente quién es su opositor y, y ha logrado redistribuir las relaciones con el poder mediático, con el poder intelectual. En este caso, Denise está en ambos lugares, ¿no? Leti dice, Denise no es relevante, y yo creo que ella tiene razón. Denise no es relevante, ¿no? Denise, si acaso tiene algún papel, es como para... Denise es un testimonio, es un testimonio de nuestro tiempo que quizá nos sirve como indicador del tipo de mensajes que se siguen reproduciendo, porque Denise sigue hablando de la polarización, del dictador, de la personalidad esta que es grandilocuente de AMLO, sigue mandando exactamente los mismos mensajes, pero lo que sí es evidente, ¿sí? Es la frustración que decía Ingrid, la incomodidad que siente. Si van a la mañanera en la que estuvo Denise, ayer la estuve viendo, es increíble, se ve bien distinta con el paso de los años, son 4 años de distancia de esa mañanera o 2, no me acuerdo, pero esa tensión, esa sensación de que tiene que sentarse junto con otros, que no es la voz autorizada, yo creo que es eso que está sintiendo ella, lo están sintiendo muchos, también en primera persona, no nada más como opinión pública, ¿no? Y también lo que decía Ingrid, que es bien importante, exhibir la mentira diariamente, porque no es nada más la crítica, es también la mentira. Y la mentira no es crítica, es mentira, punto, ¿no? Y, y bueno, yo quisiera rescatar dos cosas más. Por un lado, por un lado, de si se hubiera sostenido, la respuesta es no, y creo que ya también abordo la parte histórica y lo de las canciones, pero algo más bien interesante, y es que este estilo de AMLO en su mañanera, que dicen que es caótica, que es aburrida, que es repetitiva, que no, elige ahí por dedazo de quien se acuerda, que, ¿no? Y entonces dice, me voy a poner mi chamarra roja para que me vea. Hay chistes entre Ernesto y Alejandro Saldaña de ir vestido de beisbolista, o sea, una serie de puntos, porque es así, tiene una parte, un grado de espontaneidad, porque yo no creo que sea completamente espontánea, logra ese grado de espontaneidad en un contexto donde la mañanera no es nada más informativa, está inserta en una lucha política, ¿no? Eso me parece bien interesante. Y la otra cosa que es con lo que yo cerraría este tema, y que tiene que ver con la construcción de la opinión pública, ¿no? Que la verdad es que es un tema que a mí me ha parecido reinteresante desde el 2018, un poquito antes, porque la reconfiguración de los medios de comunicación y la reconfiguración de estos opinadores públicos nos invita a pensar qué hace de un opinador un buen opinador, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿Por dónde exploramos? Porque lo que nos están enseñando estas personas es que su trayectoria académica no es garantía ni de distanciamiento, ni de autonomía, ni de imparcialidad, ni de claridad tampoco sobre los temas de actualidad, ¿no? Entonces, y yo quiero sembrar eso porque, digamos, el hecho de que yo pueda estar aquí hoy platicando con ustedes, pues yo me siento como de alguna manera parte de ese mismo proceso, porque un medio voltea a ver a un ciudadano y le dice, a ver, tú tienes algo que decir, a ver, vente para acá y escribe. Y ahora vamos a ver cómo funcionas, ¿no? En la opinión pública. Y eso a mí me ha invitado a pensar mucho en este tema, en cuáles son los elementos. Y desde mi caso, cómo expones a una disciplina como la sociología a la inmediatez, al día a día, cuáles son esas herramientas que sí te da la formación académica y las
y no nada más las pones ahí como autoridad, no, las pones a prueba. ¿Qué significa esto de tener un grado de distancia frente a eso que a mí me fascina, que es este terreno de lo inédito, y que alguien dice la mañanera no se toca? Pues sí, la mañanera no se toca, pero ¿cómo construyo ese compromiso que tengo y esa distancia también para poder ver las temáticas y qué me están diciendo las demás opiniones y los demás medios de comunicación? Entonces yo creo que ahí se detona un tema súper, súper interesante, y lo dejo para que como audiencia, ¿no?, veamos conscientemente qué elementos vemos en los opinadores, en Astillero, por ejemplo, en sus mesas también hay gente muy interesante. Entonces, bueno, pues eso es nada más lo que yo quería agregar de este tema. Gracias, mi querida Edurne. Déjeme nada más, también hago algunos comentarios sobre el tema. Eh, bueno, a mí esta parte o sea, que escuchaba a Edurne sobre el grado de espontaneidad que pueda tener o no, me recordé cuando Ricardo Trabulsi, que es un fotógrafo y que ha retratado también a mucha gente de abajo, pero también a la clase política, fue el fotógrafo de un libro que publicó conjuntamente con Carmen Aristegui. Se me fue ahorita el nombre de ese, pero él hacía el retrato de cada uno de los actores que Carmen estaba entrevistando, desde Carlos Salinas de Gortari, Rosario Castellanos, Rosario Ibarra de Piedra, en fin, todos los actores políticos que salen ahí, Cuauhtémoc Cárdenas, Fernández de Ceballos y demás. Y en algún momento también fotografió a Carlos Monsiváis y decía de Carlos Monsiváis, es que Carlos Monsiváis está perfectamente despeinado. Es decir, se cuidaba esa imagen de verse así, perfectamente despeinado. O cuando cuando inició Rompeviento en el 2012, que le abrimos la puerta a los estudiantes del Yo Soy 132, hicimos un programa aquí que duró algunos años, que ellos le pusieron Todos Somos 132, y pues venían los chavos y venía un chavo y de pronto acá se ponía unas bermudas y se hacía el cabello así, ¿no? Y entonces iba a salir a cuadro. No, no vas a salir en bermudas a cuadro, maestro, ¿no? Regrésate otra vez tus pantalones. Y es otra vez como el cuidar la imagen de verse el chavo acá, desaliñado. Entonces, una parte de la imagen me parece interesante. El otro, lo que comentaba Leticia sobre personajes como Denise Dresser o Edurne, también me parece interesante, porque finalmente estos personajes en esta administración, particularmente del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí recolocó a muchos actores políticos, opinadores y periodistas o medios de comunicación, sí hizo un giro de tuerca estas mañaneras. Y hablo aquí de la audiencia que escucha, que la percepción que se podía tener de unos y otros se fue modificando y ahorita es otra. Cada vez que, por ejemplo, eh, yo creo que personajes como Denise Dresser, Víctor Trujillo, que se hace llamar Broso, pero su nombre y la persona es Víctor Trujillo, no es Broso. Broso es el personaje en el que se esconde, el payaso en el que se esconde, pero es Víctor Trujillo o Carlos Loret o León Krause. Toda esta serie de personajes, lo paradójico de esto es que cada vez que hablan del presidente, le ayudan. Se les revierte prácticamente todo. Ya el presidente y un sector en millones de personas de México ya los tienen ubicados en un lugar, difícilmente se van a poder salir de ahí. Y creo que ese es otro de los logros que ha tenido esta conferencia matutina. Otro más es de los medios de comunicación.
Finalmente, esto que decía es un extraordinario contragolpeador. Me parece que esa parte también es importante y hablando un contrapeso a los medios hegemónicos, porque finalmente, si yo tuviera que hacer alguna alusión con respecto a una analogía del presidente López Obrador y estos periodistas o estos Krause o los Loret de Mola o toda esta gente, eh, finalmente lo que el presidente, la analogía se me viene, esta pelea de box de Manny Pacquiao contra este peleador mexicano Juan Manuel Márquez, donde finalmente, después de varias peleas y golpes y demás, y de haber recibido miles y miles de golpes de Juan Manuel Márquez con un boxeador que le tiraba golpes por todos lados, como los medios de comunicación que daban golpes y dan golpes por todos lados. Finalmente, la mañanera salió en ese, no recuerdo si fue con la derecha o la izquierda, pero salió ese derechazo que mandó a la lona al peleador filipino Manny Pacquiao. Es una, finalmente los noqueó en cierto sentido, aunque siguen siendo tienen un alcance brutal en el país y siguen siendo, me parece, pues uno de los enemigos internos de no solamente el presidente López Obrador, sino me parece de un gran sector de la población, particularmente los sectores más marginados y pobres y los que han sufrido desapariciones de familiares, etcétera. Estos medios hegemónicos que finalmente encubrieron son corresponsables de la condición que tenemos en el país y que se ha intentado revertir. Me parece que las mañaneras tienen ese matiz o ese punch que me parece que es muy, muy importante para nuestro país. Y el otro contraste que sí identifico, pues es la parte de que uno entiende la lógica del presidente, todos sabemos que le está hablando a la audiencia, no le está respondiendo a los reporteros, o le está hablando al gran poder y les está respondiendo de una manera fuerte. Ya también sabemos esa parte del presidente, pero creo que además sería muy útil que el presidente respondiera a las preguntas de manera más concreta, porque están pasando muchísimas cosas en el país. Ya vemos varios periodistas que llevamos información de que necesita una atención urgente y emergente, y cuando uno puede pues recibirlo y palparlo en el interior de la República, de las emergencias de las que estamos hablando, pues sería muy útil una mañanera que pudiera responder a los casos y poder intervenir en ellos o ellas, porque pasa el tiempo y eso no sucede. Ahorita que, por ejemplo, Ingrid colocaba el tema de Notimex, ¿no? Pues supuestamente en enero iba a haber ya noticias e información. Esa intervención que tuve ahí fue el 30 de diciembre y silencio en la torre. Y tienes a una chica como Kenia Hernández en la cárcel, sigue en la cárcel y hay una posibilidad altísima de que salga si el presidente nos diera oportunidad de hacerle una exposición después de lo que le expusimos el 30 de diciembre. Y si nos escuchara, él sabría que él tiene la posibilidad, él como presidente, de lograr la liberación de esta muchacha, que está pues injustamente presa ahí, sentenciada a 22 años de cárcel y sentenciada además presa, y el mismo día que le estaban abriendo el proceso, ese mismo día estaban exonerando al general Salvador Cienfuegos, el principal responsable de el encubrimiento por parte del ejército del caso Ayotzinapa. O sea, no es un tema menor el general Salvador Cienfuegos. Pero nada más coloco estos ejemplos porque así como estos hay, uno hablando con los colegas, hay una cantidad de casos importantes y sería súper útil que el presidente pudiera atender
y no estar tan a la defensiva en este tipo de casos, porque él tiene mucha posibilidad de hacer algo al respecto en esto. Pues son los distintos ángulos que quería colocar y no sé si para pasar al siguiente punto, mi querida Leticia, que es el tema migratorio, si quieres ya entrar en eso y si quieres añadir algo más. ¿Sí estoy respetando el orden o ya me hice pelotas? No, sí, sí va, Ok. Leti. Híjole, Ernesto, porque el tema migratorio yo creo que ocupa muchísimo espacio, digo, un poco pensando en los tiempos también, a menos que nos den más tiempo ustedes, pues esa es otra cosa, ¿verdad? Pero a mí, no, creo que yo quiero sí decir algo porque con lo que tú estás mencionando me gusta mucho el tema de lo de la mañanera por lo que representa, pero una es que tú decías, podría hacer mucho el presidente, y efectivamente, podría hacer en esta idea que tenemos de que es todopoderoso, pero también sabemos que está el Poder Judicial que tiene que ver con otro grupo de poder que a veces no responde necesariamente a la justicia, porque en el caso que tú colocas acá, que no lo conozco, quiero aclarar, pero sí me parece que, bueno, más allá de que el presidente pudiera decir con varita mágica, bueno, que liberen a tal persona o la otra, y vaya que ha habido intentos también para que se muevan estas cosas, pues lo que es muy claro es que tendría que haber un proceso de justicia. Yo no sé cómo funciona eso, sería muy interesante que nos lo cuentes, en el sentido de que si se canalizan y efectivamente se podría dar un seguimiento a partir de cuando él dice, bueno, a ver, casos que logran presentarse ahí, ¿verdad? A ver, bueno, que lo vea Jesús o que lo vea fulano y que si eso efectivamente tiene algún seguimiento que con los ejemplos que estás poniendo, por ejemplo, lo de Notimex, pues no sería el caso, ¿verdad? Ese ya te lo puedes ahorrar, pero no lo sé, porque muchas veces incluso algunos regresan diciendo, pues sí hubo seguimiento, cosas de ese estilo, pero ahí es donde yo sí creo que tal vez lo que queremos que fuera la mañanera no es como nosotros queremos, porque al final no es un lugar para resolver cosas. No, pero Algunas se resolverán. nada más, permíteme te interrumpo en Sí, esa sí, sí. partita, nada más para complementarte. No, yo me estoy refiriendo, no, sabemos que el Poder Judicial, y no solamente el Poder Judicial de la Federación o la Suprema Corte de Justicia, sino gobernadores, que hay muchos casos dependen de gobernadores, etcétera. No, yo me refiero en los que él sí puede, y no digo con una varita mágica, me refiero ahora sí que apegados al Estado de Derecho, no, me refiero a los casos que él podría hacerlo y podría agilizar muchísimo procesos porque dependen de su gobierno, de la federación, como Capufe, por ejemplo, por poner la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o dependen de dependencias de gobierno que él controla, y que no estamos pidiendo además algo ilegal. No, me refiero a una cantidad de casos que hay que si él le diera oportunidad a los periodistas de que expongan los casos, podría haber podrían agilizarse procesos de justicia, porque pues sí, no es lo mismo que estemos nosotros platicándolo acá a 16 personas que están presas en un penal injustamente y que si diera oportunidad, él podría agilizar muchísimo los procesos. Me refiero a los que puede, sin que desde su manto presidencial él dice, liberen a no me refiero a esos, no, casos serios que él podría hacer. A eso me refería nada más, Leti. No, está muy bien. No, te entiendo perfecto. Lo único que quiero decir es que ojalá existiera ese espacio, pero la mañanera, digo, ya casi terminando el sexenio en un sentido, no ha sido para eso. Que pudiera darse ese espacio, pues efectivamente, podría ser muy bueno que hubiera otra donde hubiera la sesión de resoluciones concretas y yo te diría, ahí los académicos podríamos sumar también muchísimo que hay de ejemplos y claro, podría hacerse un espacio de resolución inmediata, ¿no? Propongámoslo, porque la verdad es que creo que en algunos casos funciona más también en ese ámbito, pero digo, te doy toda la razón en eso, pero lo que sí me parece que ha sido muy importante para un país con una personalidad tan fuerte como no solo la que tiene López Obrador, sino la construcción de un presidente en nuestro país con la fortaleza que tienen en lo simbólico, es desacralizarlo, porque aún con la fuerza que él tiene,
al final es una persona que uno siente cercana y que se ha enfermado, bueno, ¿cuántas veces le dio COVID, no? Y que le han pasado cosas, y que, o sea, que hay una parte que creo que en términos de la herencia simbólica que esto puede tener a futuro, es que ya veamos a estos todopoderosos también como personas que tienen limitaciones y que eso puede tener una, digamos, una contribución a nuestra propia cultura política tan fuerte como reconocer que hay más voces que los que salen en la tele. Y eso también es un mensaje y un aprendizaje. Lo que decía Edu, ¿no? Al final hay una, cualquiera puede opinar. Ahora, que uno opine bien o mal, eso ya depende de que te oiga. Pero el asunto que creo que es que se abre y se democratiza el lugar del debate público, porque, bueno, todos podríamos tener algo que decir a propósito, bien o mal, no solo en términos de redes sociales, sino en espacios de otro tipo. Entonces, a mí me parece que podría ser un efecto no necesariamente de la mañanera, pero como parte de este cambio que yo sí veo que ha tenido muy rápidamente, porque en menos de 4 años, 4 y medio, lo que tenemos es este cambio, nuevos actores, nuevas voces, nuevas formas de argumentar, incluso esto que decías ahorita de si salir con bermudas o no, se volvió relevante, porque todos estamos ya en una pantallita, digo, esto es resultado del COVID, ¿verdad? Pero esta cosa tan cuidada de la televisión, de que no se te mueva y que, pues, se desacralizó también y creo que eso también los puso en un lugar distinto a aquellos que donde la imagen era parte primordial de lo que ofrecían. Entonces, el cambio cultural en términos de lo simbólico va a ser una gran herencia también, bueno, se trata de que nosotros contribuyamos a ella, pero creo que podríamos anotarla también en la lista. Muchas gracias, querida Leti. Pues está acabando el tiempo y como dices, Leti, creo que ya vamos a tener que dejar el otro tema de gran importancia y que tiene que ser abordado con mucha profundidad. Pero bueno, yo a esto que estaba comentando ahorita, tanto Leti como Ernesto, yo creo que hay temas que han sido, como ya ustedes lo decían, de gran importancia y que desde la mañanera sí han cambiado el rumbo, ¿no? Uno de ellos, y sí, eso sí lo podemos afirmar, es el tema del Tren Maya, ¿no? El principal proyecto de desarrollo de este país era un tren que originalmente se propuso como 90% privado y 10% público. Y fue a partir de las investigaciones que estuvimos haciendo y que Ernesto, y ahí que vamos a echarle la culpa, Ernesto fue a plantearlo a la mañanera, ¿no? Yo me acuerdo de ese debate histórico que hubo ahí, incluso que el presidente le dijo, ¿a quién le crees más? ¿Al director de ese entonces que era Jiménez Pons o a mí? ¿No? Porque él le planteaba esto. Y no solo eso, esta parte que ayer ya mencionábamos, esta parte de la fibra Tren Maya, que no era una fibra cualquiera financiera, era agarrar las tierras de los ejidatarios, propiedad social, y llevarla al mundo financiero, ¿no? Eso era inédito en este país y en el mundo, ¿no? Entonces, eso también fue Ernesto y lo expuso y cambió el rumbo. Y bueno, no qué decir de lo de los polos de desarrollo también que se habían planteado que se le iban a entregar a las empresas privadas. Hubo un cambio de este proyecto a partir de este espacio y que ha sido fundamental. Y otro fue el tema también de la minería y del litio, ¿no? Que también ha sido, entonces, para mí ha sido un espacio fundamental. Las intervenciones de periodistas, pues con cierto perfil crítico y haciendo anotaciones, porque pudimos haber dicho, el Tren Maya es perfecto en su totalidad, y no, había algunas cosas que se tenían que criticar y que ese espacio, insisto, pero también periodistas como Ernesto, pues pudieron llegar a la mañanera y pudieron modificar, insistimos, y no son temas menores, es el principal proyecto de desarrollo, así está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y otro, pues el tema del litio y la minería que me parecen a mí fundamentales, y quedan muchos, como dice Ernesto, pendientes, muchos temas, muchísimos, ¿no? Que ya muchos son que vienen de décadas atrás y otros que se han generado en este gobierno, pero que, bueno, me parece que es un espacio fundamental y que yo por eso hacía la pregunta, ¿qué hubiera pasado si no existiera? Incluso desde varios ángulos, ¿no? Y me parece muy interesante la reflexión. Y bueno, querida Ingrid, ¿con qué cerrarías este tema que me parece a mí, que yo decía al principio, vamos a discutir a Denise, pero no era Denise, ¿no? Sino era más allá de Denise y que, bueno, da para mucho lo que ahorita decíamos con Edurne, ¿no? Por ejemplo, incluso analizar
en términos políticos y de interpretación, lo de las canciones, ¿no? La parte histórica, que eso también sería muy, muy interesante. ¿Qué decir sobre esto, querida Ingrid, ya para ir cerrando? Bueno, le agradecemos a Denise por hacernos hablar de la mañanera y visibilizar este ejercicio del presidente. Siempre es bueno que la oposición nos ayude a reforzar ciertas cosas de la derecha. Gracias, Denise. Eh, Mira, yo creo que, a ver, tomo un poco de todo lo que están comentando y yo tengo una postura un poquito más intermedia, no amarilla, por supuesto, en ese sentido, porque yo, por una parte, claro, agradezco el ejercicio, sin embargo, claro que hay cosas que se deben mejorar. O sea, si podemos hacer una crítica, digamos, al gobierno de López Obrador, que yo la he hecho muchas veces, es precisamente una suerte de hipersensibilidad, llamémosla, o como estar muy a la defensiva en general, donde temas incómodos o temas que no tienen fácil solución o temas que el gobierno o presidente siente que en ese momento no se pueden resolver, él como que los frena y los bloquea de manera quizás demasiado como, se podría decir, como reactiva. Siento que es muy reactiva la reacción. Lo entiendo en el sentido de que, claro, cuando a ti te ha costado llegar a la presidencia toda esta cantidad de años, te han robado elecciones, has tenido que luchar contra todos estos poderes hegemónicos políticos y económicos, y llegas al poder, por supuesto que vas a estar en una postura muy reactiva, ¿no? Como muy de defensa, que se entiende. Y vas a intentar no permitir el ingreso de reclamos o preguntas complejas, etcétera, porque tú vas a querer instalar tu narrativa y vas a estar además teniendo que combatir todos estos golpeteos permanentes que tan claros los tenemos, ¿no? Pero yo entiendo que pasado un tiempo donde ya se asienta este partido, que es un partido, ya uno le pudiera decir el partido hegemónico, porque tienen casi toda la gobernatura, ya el partido está instalado, ya el proyecto está andando, ya las próximas elecciones, lo más probable es que haya continuidad. Yo creo que tiene que llegar un momento en que se flexibilice un poquito esta postura tan reactiva y se permita el ingreso a la crítica, pero a la crítica positiva y crítica desde la izquierda, que yo siento que ha estado muy bloqueada, ¿no? Cuando llega un periodista como Ernesto, y ahí yo entiendo perfecto lo que tú dices, Ernesto, en el sentido de que va uno a la mañanera a preguntar por ciertos temas que claro que son incómodos porque políticamente no le sirven al presidente, más bien políticamente lo complican, él los bloquea o te da una respuesta como sí, sí, lo vamos a ver en otro momento, anda a hablar con tal, y medio que se enoja, ¿no? Y claro, insisto, yo entiendo en esta postura muy reactiva, muy de defender lo que ha costado obtener, pero siento que eso en algún minuto tiene que ceder, ¿no? Y nos pasa a todos, con las críticas en general que uno le hace a la izquierda, no voy a meterme en mi caso, pero cualquier crítica a cualquier tema digamos, del poder en este momento, está siendo muy mal como tiene mala recepción, tiene una recepción negativa desde el otro lado, como de si tú criticas entonces eres opositor, entonces te vamos a destruir, no, y no queremos hacer autocrítica, no queremos ver nada y no queremos saber nada y anda a hablar con alguien más, y eso, yo insisto, se entiende por la dificultad, ¿no? Que ha tomado llegar y uno dice, pucha, y más encima me están criticando, pero también el presidente tiene que entender que no todo es perfecto y que hay casos que por supuesto va a haber periodismo que está encargado de mostrarlo y de ponerlo, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de derechos humanos. O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, la forma en que se ha manejado a otra mesa el tema de la tragedia o la masacre migrante de Ciudad Juárez, o el mismo tema que ustedes estaban conversando recién con los abogados de estos chicos que fueron asesinados por los militares. Y todo lo que tiene que ver con los militares, porque uno pregunta cualquier cosa que tiene que ver con los militares y también hay una respuesta reactiva, no, no te metas ahí, eso el presidente lo verá, no se puede cuestionar Cienfuegos, etcétera. Y claro, hay temas que sí nos importan como medios, digamos, críticos desde la izquierda, y que pudieran tener una mejor recepción en la mañanera y en ese sentido invitar a quizás flexibilizar un poco, a quitar esa cosa tan reactiva y quizás se entiende que el presidente no va a mejorar los temas de un día para el otro, son cosas que arrastran históricamente, pero no es malo tampoco transparentarlo, ¿no? O sea, ¿por qué el presidente no dice claramente, oye, sí, a ver, esta tragedia migrante se produce porque el Instituto Nacional de Migración es un desastre y lleva todo este tiempo arrastrándose y en realidad hay que hacer esto y lo otro y lo demás allá, pero en vez de eso es no aceptar la crítica,
cerrarla, taparla, decir que eso lo tiene que resolver no sé quién y que la fiscalía lo verá con los funcionarios, que da lo mismo, ¿verdad? Que no son funcionarios importantes además, pero muy cerrados, ¿no? Muy cerrado a no mostrar como cualquier tipo de grieta o de problema en el gobierno. Y nada, yo creo que estamos viviendo justamente ese momento en el que tenemos que, con este nuevo gobierno, yo me imagino, el que venga, el próximo, ya una flexibilización o ya un modo menos reactivo o menos, no sé cómo llamarlo, pero menos fuerte, menos duro, menos de defensa, menos paqueado, ¿no? Menos de box, porque ya va a haber cierta certeza en que se asentó, ¿no? El gobierno se asentó, ya no va a haber un golpe, ya no van a robar la elección, ya cuando sientan, yo creo, la seguridad de que no va a volver a existir este tipo de golpes o robos de parte de la oposición, yo me imagino que esto va a llegar a un equilibrio. Así que bueno, lo dejo ahí. Y no estoy siendo amarilla. No, mi querida Ingrid Edurne, Leticia, muchísimas gracias. Ya nos colgamos 10 minutos, 11 minutos, así que tenemos que terminar, pero les queremos agradecer la mesa muy aplaudida aquí por la audiencia. Así que pues siempre gracias, un enorme placer que estén aquí con nosotras y nosotros. Fuerte abrazo. Abrazote. Muchas gracias. A Saludos a la todos. Gracias, queridas. audiencia. Un Falta abrazo. tiempo.